Saludos queridos hermanos y amigos. Al continuar en este camino que hemos emprendido, confiando que por la gracia de Dios estaremos creciendo tal como es su propósito cada vez que nos confrontamos con lo que Él ha inspirado a sus santos profetas. Vamos a orar para pedir la dirección divina en nuestro estudio. Nuestro Dios y Padre, agradecemos tus misericordias. Oramos en esta hora para que tú nos libres de la monotonía, nos libres de la comezón de oír, nos libres de sencillamente el desear tener información y que tu Espíritu haga la obra en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y que se traduzcan en las acciones que tú quieres que se traduzcan en todos aquellos quienes han escuchado de ti, de tu palabra y de tus promesas. Acompáñanos pues con tu gracia, lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzaremos nuestro estudio con una cita de la misma autora que creo resume bastante bien lo que hemos estudiado en el capítulo que nos corresponde en esta ocasión. Leo lo siguiente. Vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por el estandarte teñido en sangre del príncipe Emanuel. La batalla seguía rugiendo, la victoria alternaba de un lado a otro. Creo que acabamos de leer una declaración sintética del conflicto a través de la historia. Y como dijimos hace un momento, que resume de una manera muy concreta también lo que estudiamos en nuestro capítulo. Porque nosotros empezamos leyendo que a la protesta de Spira y a la confesión de Augsburgo, que marcaron el triunfo de la Reforma en Alemania, siguieron años de conflicto y oscuridad. El protestantismo debilitado por las divisiones sembradas entre los que lo sostenían y atacado por poderosos enemigos, parecía destinado a ser totalmente destruido. Y sigue la descripción en este primer párrafo de nuestro estudio, donde narra, entre otras cosas, sin mencionarlo de manera directa, la famosa guerra de Smalcalda entre 1546 y 1547, cuando los príncipes luteranos se unieron, pero fueron derrotados por Carlos V. Y como nos dice nuestro estudio, que los príncipes más nobles reformados cayeron en manos del emperador y fueron llevados cautivos por el momento de su aparente triunfo, pero en el momento de ese aparente triunfo el monarca fue castigado por la derrota, porque después de eso, y en 1552, volvieron a unirse los príncipes y esta vez derrotaron a Carlos V. Y Carlos V tuvo que conceder en la famosa, en el famoso acuerdo de Augsburgo, o la paz de Augsburgo, tuvo que conceder que los príncipes en sus territorios eran autónomos para, de acuerdo a como entendían, para imponer la religión que quisieran. Ahora, nosotros leímos en el capítulo anterior algo que no debemos olvidar. Lutero había enseñado lo siguiente. Uno de los principios que sostenía Lutero con más firmeza era que no se debía acudir al poder secular para apoyar la reforma, ni recurrir a las armas para defenderla. Se alegraba de la circunstancia que los príncipes del imperio confesaran el Evangelio,
Pero cuando estos mismos príncipes intentaron unirse en una liga defensiva, él declaró que la doctrina del Evangelio debía ser defendida solamente por Dios. Bueno, habían asuntos políticos mezclados también, pero obviamente los príncipes no entendieron todo, como mismo Lutero no entendió todo, como Calvino no entendió todo, como ninguno de los reformadores en su tiempo entendieron todo. De modo que esto terminó, como estamos diciendo, en la paz de Habsburgo en 1555. Carlos, enfermo de gota, de otros problemas de salud, cansado de 30 años de luchas y que finalmente fue derrotado porque estaba, como dice la palabra, dando coces contra el aguijón. Entonces fue derrotado por Dios. Tuvo que abdicar del reino, de su trono, sin ganar las victorias que se había propuesto ganar sobre la herejía, según la llamaba él. Luego tenemos también que en Suiza hubo guerra civil, hubo problemas parecidos. Zwinglio perece, él iba como capellán, pero eso no lo libró de la muerte en una batalla. Luego Ecolampadio, también acongojado, pues muere muy pronto, y por un tiempo la causa protestante, por así decirlo, es derrotada en Suiza. Pero aquel cuyos consejos desde el siglo y hasta el siglo le pertenecen, no había abandonado la causa de su pueblo. Su mano le iba a dar libertad. Había levantado en otros países obreros que impulsasen la reforma. Y así entramos entonces en el país de nuestro estudio, en Francia. En Francia, un hombre que para ese tiempo vivió bastante, porque Jacques Lefebvre murió a los 87 años. Y él es definido en la historia como humanista, como teólogo, como filósofo del Renacimiento. Está escribiendo un libro para ver la acción de los santos, la historia de los santos. Quiere hacerlo lo mejor posible y entonces va a la Biblia para encontrar respaldo para su libro. Pero cuando va a la Biblia, encuentra tremenda sorpresa. Y encuentra quiénes son los verdaderos santos. Perplejo y disgustado, nos dice nuestro estudio, abandonó su trabajo y se dedicó por completo a la palabra de Dios. Y empezó a enseñar pronto las preciosas verdades que ahí encuentra el que con corazón sincero se acerca a Dios. Y vamos a repasar algo muy hermoso, porque en 1512 este hombre escribía antes de que Lutero clavara las 95 tesis. Lutero estaba en el mismo descubrimiento por ese tiempo, un poco después quizá. En 1512 Lefebvre escribía: Dios es el que da por la fe la justicia, que por gracia nos justifica para vida eterna. Y vamos a repasar un párrafo que creo que es extraordinario. Dice así: refiriéndose a los misterios de la redención, exclamaba: oh grandeza indecible de este cambio. El inocente es condenado y el culpable queda libre. El que bendice carga con la maldición y la maldición se vuelve bendición. La vida muere y los muertos viven. La gloria es envuelta en tinieblas y el que no conocía más que confusión de rostro es revestido de gloria. Este anciano entendió el Evangelio. Empieza a enseñarlo, por supuesto. Entre sus alumnos están Guillermo Farel, que era alguien que se distinguía por ser un defensor especial del papado y un enemigo de la herejía. Igual que el que llegó a ser el obispo de Meaux, fueron alumnos de Lefebvre. Y se dispone a predicar. Se dispone a predicar Lefebvre. Influye en sus alumnos. Farel nos dice que cuando él oyó de Lefebvre esas palabras,
de que la salvación es por gracia, que el inocente es condenado y el culpable queda libre, y que es solo en la cruz de Cristo en la que abre las puertas del cielo y cierra las del infierno. Para Farel eso fue exactamente como una revelación extraordinaria, y oyó esas palabras como una voz directa del cielo. Se dedicó también a la Biblia y, como vimos, pues obviamente encontró ahí también la verdad. Por ese tiempo, poco después, Lefebvre traduce el Nuevo Testamento, que es paralelo a la traducción de O cuando sale la Biblia de la imprenta de Wittenberg, que Martín Lutero acababa también de traducir. O sea, el Nuevo Testamento en francés de Lefebvre es paralelo a la Biblia en alemán que Lutero acababa de terminar de traducir. Y ahora la palabra de Dios está en manos del pueblo. Y nosotros empezamos a ver cada vez más que en la medida que se acepta el Evangelio eleva y dignifica. Ahí nosotros leímos el registro de cómo las clases humildes, sin embargo, se dignificaban, se elevaban, su carácter cambiaba, los vicios se terminaban, el poder de la palabra, el poder del Evangelio. Pero obviamente viene la persecución, viene la oposición, se levantan las hogueras, y en esas condiciones aparece este personaje ilustre, extraordinario, Luis de Berquin, de noble alcurnia, caballero, educado, además de unas cualidades morales, intelectuales extraordinarias, y fuera de eso, un aborrecedor, nos dice, de todo corazón del luteranismo. Pero otra vez, va la Biblia. La providencia divina lo conduce a la Biblia y encuentra en ella no las doctrinas de Roma, sino las doctrinas de Lutero. Empieza a predicarlas con una elocuencia extraordinaria. Ustedes leyeron que se dijo de él, Beza dijo, que si en Francia hubiera existido y en Francisco, en el rey Francisco I, Berquin hubiera encontrado lo que Lutero encontró en Federico el Elector, entonces Berquin habría sido un segundo Lutero. Muchos decían, los papistas decían, es peor que Lutero. Hubo una lucha, era defendido a ratos por el rey, quedaba libre, tuvo peligros muchas veces, hasta que finalmente, ustedes recuerdan que en una ausencia del rey, los frailes aprovecharon, lo tomaron, lo condenaron y el mismo día lo ejecutaron. Y llama la atención cómo fue que Luis de Berquin fue a la hoguera, al suplicio, porque primero fue estrangulado y después quemado. Y voy a repasar esto con ustedes. La miserable carreta en que lo llevaban, las miradas de enojo que le echaban sus perseguidores, la muerte espantosa que le esperaba, nada de eso le importaba. El que vive, si bien estuvo muerto, pero ahora vive para siempre y tiene la llave de la muerte y el infierno, estaba a su lado. El semblante de Berquin estaba radiante de luz y paz del cielo. Y notemos cómo se preparó para ir al cadalso, a la hoguera. Vestía lujosa ropa y llevaba capa de terciopelo, justillo de raso y de damasco, calzas de oro. Iba a dar testimonio de su fe en presencia del Rey de Reyes y ante todo el universo, y ninguna señal de duelo empañaba su alegría. Fue la manera como fue al martirio Luis de Berquin, al igual que iban todos los que daban testimonio de su fe. Y aquí encontramos nosotros suficiente historia para saber que cuando la paz de Dios está en el alma,
no hay nada que pueda perturbarla. Y la muerte por causa del Evangelio se saluda como un privilegio y con gran gozo. Muy bien, Berkin fue estrangulado, su cuerpo entregado a las llamas y obviamente esto entristeció a los partidarios de la Reforma, pero alegró muchísimo a los perseguidores. Ahora, después de eso, se recrudece la persecución y de París son echados. Y entonces se cumple lo que leemos en Hechos, el capítulo 8, el versículo 4, algo que había ocurrido y que ha ocurrido muchas veces en la historia. En la época primitiva, cuando los cristianos estaban concentrados en Jerusalén y predicando, pero vino una gran persecución, y entonces nos dice que fueron esparcidos. Quizá leamos todo porque hay unas analogías aquí. Viene hablando de Saulo, el perseguidor. Nos dice que Saulo consentía en su muerte, hablando del martirio de Esteban. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Fue una manera de esparcir el Evangelio, de que se difundiera a lugares donde antes nunca había llegado. Eso ocurrió en Francia. Al ser echados de París, se fueron y encontraron entonces lugar de labor en los diferentes sitios y provincias alejadas de Francia que no habían tenido la oportunidad anterior del Evangelio. De modo que esto siempre, a través de la historia, la persecución ha redundado finalmente en bendición. Ahora algo muy interesante, y aquí leímos la experiencia de Saulo. Recordemos que Saulo, con el martirio de Esteban, Saulo fue vivamente impresionado. Yo diría que después de eso no pudo dormir en paz. Al ver el rostro de Esteban, la Biblia dice que era el rostro como el de un ángel, y el gozo y la tranquilidad del martirio. Resulta que Calvino, quien aparece ahora en escena, Calvino, que era un personaje tímido, pero muy inteligente, nos dice la biografía que era un hombre de pureza de la vida, de actividad intelectual y devoción religiosa. Él tenía discusiones con un primo que se llamaba Olivetán. El primo era supuestamente hereje y Calvino le discutía y no le aceptaba, pero quedó en su mente lo que Olivetán le decía. Y ahora viene la relación con Saulo y Esteban. Un día nos cuenta la historia. Un día, pasando por la plaza, Calvino ve la muerte de un hereje allá en la plaza y nota una paz y una tranquilidad, y él la contrasta con su situación interior de inquietud, de nerviosismo, de la duda de sus pecados si han sido perdonados. Contrasta eso. Dice, bueno, voy a estudiar la Biblia, porque él sabía que los herejes tenían como texto la Biblia. Así es de que Calvino entonces estudia la Biblia y ahora encuentra lo que toda persona sincera a través de la historia que quiere realmente agradar a Dios al leer la Biblia encuentra: la verdad, la paz, el camino, la verdad y la vida. Calvino lo encuentra. Y ahora empieza su obra. Ya no pudo, al leer eso, no pudo ser sacerdote, aunque desde los 12 años había sido entrenado en esa dirección.
empieces a predicar la Biblia casa por casa, de manera sencilla, de manera humilde. Y poco decide estudiarla y pocos meses después, al predicarla, se empieza una tremenda persecución. Una tremenda persecución. Calvino tiene que salir inicialmente, pero después regresa. Después regresa Calvino a París, donde había una gran agitación. Dios iba a dar otra oportunidad a París. Habían tenido ya que salir Lefebvre y salir también Guillermo Farel. Pero ahora, a través de Calvino, empieza otra vez la oportunidad para París. Y el rey Francisco fluctuaba, a ratos apoyaba, a ratos no apoyaba. Sin embargo, su hermana, la reina, o su hermana Margarita abraza la reforma, ordena predicar en las iglesias de París, el clero prohíbe eso, no deja. Margarita entonces abre el palacio y encontramos que en el palacio no cabía la gente que asistía para escuchar todo esto. Así es de que se veía que había una tremenda influencia en relación con la verdad. Pero Satanás, que no descansa a través de sus agentes, el clero no descansa, y como el rey no aceptaba hacer cesar las predicaciones, el clero recurre al populacho. ¿Y con qué herramientas? Nosotros la vimos. No perdonó medio alguno para despertar los temores, los prejuicios y el fanatismo de las multitudes ignorantes y supersticiosas. ¿Qué herramientas? Despertar temores, despertar prejuicios y despertar fanatismo en las multitudes ignorantes. De modo que fueron clausuradas las iglesias, de modo que hubo persecución. Calvino pensó en quedarse, pero finalmente tuvo que huir, ustedes recuerdan, para salvar la vida. Tuvo incluso que disfrazarse como campesino llevando un azadón, así se pudo escapar. Justamente cuando vinieron y mientras detuvieron a los guardas en la puerta, él tuvo que salirse por detrás de la casa, en fin. Y de esta manera tuvo que salir Calvino. Salió un tiempo, después volvió, otra vez empezó a predicarse el Evangelio en París, pero hubo un asunto del cual nosotros debemos, al igual que tantos, de otros tantos, tomar lecciones. Cuando otra vez estaba el fervor, entonces unos reformadores franceses, deseosos que su país siguiera el ejemplo de Alemania y Suiza, decidieron dar un golpe fuerte a favor de la verdad. Y una noche nos dice nuestro estudio, se pusieron de acuerdo y empapelaron a París y empapelaron a toda Francia con carteles que atacaban la misa. Y por supuesto, esto fue negativo, sobre todo porque se colocó en la misma habitación de Francisco. Cuando se despierta, ve un cartel de esa naturaleza, se queda mudo, asombrado, pero ahora se define. Él había estado coqueteando. Ahora se define con las siguientes palabras: préndase a todos los sospechosos de la herejía luterana. Quiero exterminarlos a todos. La suerte quedó echada. Calvino tuvo que huir. Francisco, que se preciaba de ser el mecenas de las artes, en su celo fanático abolió la imprenta y con eso
pues cortó la ilustración y el saber. Y vamos a leer algo que tiene un significado tremendo y desde el punto de vista profético y en las relaciones causa-efecto de lo que hacen los individuos o las naciones, cuáles son los resultados de ciertas actitudes, de ciertas decisiones, de ciertos hechos. Nosotros leímos aquí en la página 241 lo siguiente. Francia. Una vez hecho esto y Francisco tomada esa decisión, ahora Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Esto lo había dicho Carlos V. Pero que hicieran un acto como el que se hizo en Francia, nunca ninguna otra nación por ese tiempo por lo menos lo hizo. Entonces, los sacerdotes exigían que el insulto lanzado al cielo en la condenación de la misa fuese expiado con sangre y que el rey, en nombre del pueblo, sancionara la espantosa tarea, la aprobara, por supuesto. Se señaló, y notemos la fecha, el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se atizaron el odio hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación. París estaba repleto de visitantes que habían acudido a los alrededores y que invadían sus calles. Tenían que empezar el día con el desfile de una larga e imponente procesión. Entonces aquí nos dice luego, vamos a resumir, nos dice cómo iban en esa procesión, delante las cruces, los pendones de las parroquias, después seguían los particulares de dos en dos llevando teas encendidas, luego las 4 órdenes de los frailes luciendo sus vestiduras particulares, luego muchas reliquias, después carrozas, altos dignatarios eclesiásticos con vestiduras moradas y escarlata, etc. La hostia llevada por el obispo de París y tras ellos iba el monarca Francisco I, con la cabeza descubierta, la vista al suelo, llevando en su mano un cirio encendido. Él como penitente. Se inclinaba ante cada altar humillándose, no por los pecados que manchaban su alma, sino por el pecado mortal de sus súbditos que se habían atrevido a condenar la misa. Cerraban la marcha la reina y los dignatarios del Estado, que iban también de dos en dos, llevando en sus manos antorchas encendidas. Y en el punto culminante, Francisco hizo el siguiente discurso. Tan cierto, señores, como que yo soy vuestro rey, si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa podredumbre, os lo entregaría para que fuese cortado por vosotros, y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Las lágrimas le ahogaron la voz, la asamblea entera lloró, exclamando unánimemente, viviremos y moriremos en la religión católica. Terrible. De manera oficial se había rechazado de manera deliberada la luz. Jesús había dicho en el Sermón del Monte, allá en San Mateo, en el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 6, nosotros leemos lo siguiente. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas? Jesús había dicho que hay que sacarse el ojo para evitar el pecado.
Pero el ojo es la lámpara del cuerpo, dijo Jesús también. Y el Señor había mandado la lámpara a Francia, Farel, Calvino, Lefebvre, y se habían sacado el ojo, no para quitar el pecado, sino para rechazar la luz. Y los resultados de eso iban a ser espantosos, porque eso que hicieron con la luz, entonces nosotros encontramos que hubo un resultado, y ustedes leyeron eso y espero que se hayan impactado con este asunto, un resultado que fue también el 21 de enero de 1793. El 21 de enero de 1793 ocurrió lo siguiente y vamos a leerlo. El Evangelio de paz que Francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz, lo que acarrearía terribles consecuencias. El 21 de enero de 1793, es decir, a los 258 años cabales, un mismo 21 de enero, contado desde aquel día en que Francia entera se comprometiera a perseguir a los reformadores, otra procesión, organizada con un fin muy diferente, atravesaba las calles de París. Nuevamente el rey era la figura principal. Otra vez se veía el mismo tumulto y se oía la misma gritería. Pedíanse de nuevo más víctimas. Volvieron a erigir negros cadalsos y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones. Luis XVI, el rey, fue arrastrado a la guillotina, forcejeando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaron fuertemente en la temible máquina hasta que cayó sobre su cuello la cuchilla y separó de sus hombros la cabeza y que rodó sobre los tablones del cadalso. Y no fue él la única víctima. Allí, cerca del mismo sitio, perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos durante el sangriento régimen del terror. Terribles las consecuencias. Ahora, a partir del 21 de enero de 1535, que fue cuando ocurrió esa declaración de Francisco y que Francia de manera oficial se lanzó dispuesta a lo que fuera a acabar con el protestantismo, ahí mismo en París, en 1540, nació la Orden de los Jesuitas, de la cual ustedes leyeron lo que vamos a repasar. Dice así: nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser la más cruel, a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y afrontar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, el calabozo o la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y humildad perpetuos, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y el poder
para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de los padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Fue la más fructífera arma para ir poco a poco minando y prácticamente desapareciendo en gran medida la fe del protestantismo. Muy bien, ¿qué pasó entonces? Calvino tiene que salir de París, por supuesto, como ya dijimos, y se va para Ginebra. En Ginebra ya estaba allá instalado Guillermo Farel cuando llegó Calvino. Y obra como instrumento para hacerle un llamado especial. Calvino lo acepta, aunque no era su predilección, pero vio que era la voluntad de Dios. Y en resumen, los últimos 30 años estuvo Calvino en Ginebra. Y Ginebra, recordando nuestro estudio, Ginebra se constituyó algo así como una aiona de Colombano. Ginebra se constituyó un centro de donde salió, por ejemplo, Juan Knox, de donde salieron misioneros para distintos países, porque Ginebra fue un baluarte que Dios tuvo allí para que su obra prosiguiera y para que después, entonces también con otros baluartes como Holanda, como Suecia, de ahí, sobre todo de Holanda, vinieran los padres peregrinos a América. Bien, nosotros tenemos por lo tanto que estamos en un mundo de conflicto. El conflicto entre el bien y el mal nunca cesa. Esperamos que cese en nuestros corazones y que de manera definitiva nos decidamos por el bien, por la justicia, tal como está en la palabra de Dios, no como lo digan los seres humanos. Y permítanme hacer una recapitulación de lo que estudiamos en esta sección. En primer lugar, nosotros encontramos que el protestantismo tuvo problemas, leímos, debilitado por las divisiones entre los que lo sostenían. Las divisiones mortales en el cuerpo de Cristo, mortales en la verdadera fe, el que haya divisiones. ¿Quién debe someterse a quién para que no haya divisiones? Porque a través de toda la historia el papado ha hablado mucho de eso. Pero, ¿cuál es el principio que se predica para la división? O para la unión, para acabar con la división. ¿Cuál es? Sometimiento. No a la palabra, sino a los hombres. La verdadera unidad se encuentra aquí. La verdadera unidad está en que las partes, de manera incondicional, obedezcan la palabra de Dios. Entonces no es como dice el dirigente ni el dirigido. Es como dice el Señor. Y cuando el dirigente tiene esa voluntad, no interesa de queísmo, y el dirigido tiene esa voluntad,
entonces serán uno, porque la palabra es una sola. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Segunda lección, tomémosla de la testarudez de Carlos V. Había prometido y de hecho dedicó todas sus fuerzas, pero encontró finalmente que dura cosa es dar coces contra el aguijón. Oponerse a Dios no lleva a ningún buen fin. Oponerse a Dios lo único que trae es la derrota aún aquí, pero lo peor de todo, la pérdida de la vida eterna. Ahora, otro punto que quiero destacar es que la honestidad y la sinceridad son la garantía para llegar a la verdad. Y yo diría que en este capítulo estudiamos la historia de 3 Saulos de Tarso. Quizá 4 mejor. Lefebvre, Guillermo Farel, Luis de Berquín y Calvino. Todos perseguidores de la verdad, pero no sabían que era la verdad. Creían que estaban defendiendo la verdad, así como Saulo de Tarso. El Señor conoce el corazón y se encarga de reunir a los que son suyos a través del poder del Espíritu Santo y su obra misteriosa para formar el cuerpo de su iglesia verdadera en la tierra. Y finalmente queremos destacar que resistir al Espíritu Santo lleva a la desgracia y a la pérdida eterna. El dilar, el coquetear. Fíjense a Francisco I. Estuvo coqueteando. Miraba con simpatía, favorecía, luego no favorecía. Y en esa dirección no buscó en la palabra el asiento, el fundamento, sino en sus propias fluctuantes impresiones. ¿Cuál fue el resultado? Satanás aprovechó eso y lo colocó totalmente de su lado para determinar y decretar y empujar a toda una nación a la desgracia. A partir de ahí, el pueblo de Francia, y eso por supuesto corroborado mucho más en la Revolución Francesa, pero a partir de Francisco I, el pueblo como pueblo, como Estado, prácticamente echó su suerte. Por supuesto, todos tienen oportunidad como individuos, así como los judíos también, que perdieron como nación en el año 34, pero lógicamente tienen oportunidad como individuos, como personas. El Señor nos ayude para ser sensibles, para no coquetear con la verdad, para afirmarnos en el que es el camino, la verdad y la vida. Y como dijimos al comienzo, permitamos al Espíritu Santo hacer el impacto que nuestras vidas necesitan. A estas alturas, en nuestro estudio se ha vuelto quizá un poco repetitivo porque son las mismas experiencias, pero sin duda que todo esto tiene un propósito. Y no permitamos que esto se constituya simplemente una monotonía al ver los diferentes ejemplos, porque todos tienen la misma experiencia de gozo y de paz, sino que eso justamente debe fortalecer nuestra decisión y animarnos en el camino que el Señor también nos ha señalado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Terminemos con una plegaria. Padre Celestial, ayúdanos para que cada palabra que sale de tu boca y cada historia de quienes nos antecedieron sencillamente robustezca nuestra decisión en el camino correcto. Bendice a cada oyente, a cada lector de este libro, para que pueda ser conducido por el camino del bien y se tomen decisiones
que necesiten ser tomadas y que quizá se hayan dilatado. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Continuaremos como de costumbre la próxima semana.